comprensión del texto, psicología de las masas y el análisis del yo, es importante hacer una distinción y una relación entre la psicología individual y la psicología social. La psicología individual se concreta ciertamente al hombre aislado e investiga los caminos por los cuales él mismo intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos. En la vida anímica individual aparece integrado siempre efectivamente el otro, como modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo psicología social. El pertenecer a una masa, a una multitud, hace tener un alma colectiva, como lo explicaba Le Bon en su obra. Esta alma hace sentir, pensar y obrar de manera distinta de cómo sentiría, pensaría y obraría cada uno de ellos aisladamente. Le Bon encuentra que tales individuos muestran también nuevas cualidades de las cuales carecían antes, y halla la explicación en este fenómeno en tres factores diferentes. La primera de ellas es que el individuo integrado a una multitud adquiere por el simple hecho de número un sentimiento de potencia invencible, merced al cual parece permitir ceder a instintos que antes, como individuo aislado, no hubiera frenado forzosamente. Una segunda causa es el contagio mental. Dentro de una multitud, todo sentimiento y todo acto son contagiosos, hasta que el punto que el individuo sacrifica muy fácilmente su interés personal al interés colectivo, actitud contraria a su naturaleza y a la que el hombre solo puede ser susceptible cuando forma parte de una multitud. La tercera y la más importante, la sugestibilidad. El individuo puede ser transferido a un estado en el que, habiendo permitido su personalidad consciente, obedezca todas las sugestiones del operador y cometa los actos contrarios a su carácter y costumbres. Es muy semejante al estado de fascinación del hipnotizado entre las manos de su hipnotizador. En este punto paraliza la vida cerebral del sujeto hipnotizado, se convierte en un esclavo de todas sus actividades inconscientes que el hipnotizador dirige a su antojo. La personalidad consciente desaparece, la voluntad y el discernimiento quedan abolidos, sentimientos y pensamientos son entonces orientados en el sentido de determinados por el hipnotizador. Por el solo hecho de formar parte de una multitud, el hombre desciende varios escalones en la escala de la civilización. Aislado, era quizás un individuo oculto. En multitud es un instintivo y por consiguiente un bárbaro. Se nota la disminución de la actividad intelectual que el individuo experimenta por el hecho de la disolución de la masa. La multitud es impulsiva, versátil e irritable y se deja guiar casi exclusivamente por lo inconsciente. Los impulsos a los que obedece pueden ser según las circunstancias nobles o crueles, heroicos o cobardes. Nada en ella es premeditado, aun cuando se desea apasionadamente algo. Abriga un sentimiento de omnipotencia y la noción de lo imposible no existe para el individuo que forma parte de una multitud. La multitud es extraordinariamente influenciable y crédula. Carece de un sentido crítico. Las multitudes también pueden llegar rápidamente a lo extremo. Para influir sobre las masas es inútil argumentar lógicamente. En cambio, será preciso presentar imágenes de vivos colores y repetir una y otra vez las mismas cosas. La multitud es tan autoritaria como intolerable. Respeta la fuerza y no ve la bondad. Lo que la multitud exige de sus héroes es que usen la fuerza, incluso la violencia. Quieren ser dominada, subyugada y temer de su amo. Las multitudes abrigan en el fondo irreductibles instintos conservadores. Tienen un respeto fetichista a las tradiciones y horror inconsciente a las novedades susceptibles de modificar sus condiciones de existencia. Le Bon dice sobre los directores de las multitudes. Opina nuestro autor que en cuanto cierto número de seres vivos se reúne, tratase de un rebaño o de una multitud humana, los elementos individuales se colocan instintivamente bajo la autoridad de un jefe. La multitud es dócil en rebaño incapaz de vivir, y es incapaz de vivir sin su amo. Tiene una tal sed de obedecer que se somete instintivamente a aquel que se erige como su jefe. Debería hallarse también fascinado por una intensa fe en una idea para poder hacer surgir la fe en la multitud. Le Bon habla después de las diversas clases de los directores de las multitudes. El prestigio es una especie de fascinación que el individuo, una obra o una idea ejercen sobre nuestro espíritu. La sugestión es un proceso natural del ser humano en el desarrollo en el cual se da la influencia en el comportamiento y pensamiento de una persona.
Se podría expresar de alguna manera para tener una ejemplificación más clara, como en cuanto se crea un grupo de personas, tanto el pensamiento individual como el raciocinio desaparecen, generándose así un pensamiento grupal en el que no se sabe quién genera una idea, pero sí un seguimiento. No entra en discusión normalmente y se vuelve una acción procesada. Ahora bien, el líbido es la expresión de la afectividad en todos los sentidos, sin especificar de qué sentido enfocado. Puede ser tanto sexual, filial, parental o en general con la sociedad. ¿A qué me refiero esto? Ahora se explica. La capacidad del amor de un individuo, esto relacionado de alguna manera a las necesidades naturales de un ser vivo, que es la cópula sexual y la expresión interior. Artificiales, iglesia y ejército. Masas de alto grado de organización, duraderas y artificiales. Iglesia y ejército previenen su disolución e impiden alteraciones en su estructura. No se pregunta para entrar en estas, pero sí se les ponen condiciones para salir. En estas dos masas hay un jefe, por lo cual podemos decir que en el ejército sería el general, en la iglesia sería Cristo. Hay un pánico cuando una masa se descompone, ya que en estas la gente presta oídos a una orden. La angustia crece hasta que prevalece sobre todos. El pánico como descomposición de las masas. Por establecer que una simple reunión de hombres no constituye una masa mientras no se den en ellas los lazos antes mencionados. Si bien tendremos que confesar al mismo tiempo que en toda reunión de hombres surge muy fácilmente la tendencia a la formación de la masa psicológica. Ante todo, nos interesaremos particularmente por la diferencia entre las masas que ostentan un director y aquellas que carecen de él. Así, investigaremos si las primeras no son las más primitivas y perfectas, si en las segundas no puede hallarse sustituido el director por una idea o abstracción, las masas religiosas, obedientes a una cabeza invisible, constituirían el tipo de transición y también así su tendencia o un deseo susceptibles de ser compartidos por un gran número de personas. No podrían constituir a sí mismo una tal sustitución. La abstracción, a su vez, encarnar más o menos perfectamente en la persona de un director secundario y entonces se establecerían entre el jefe y la idea relaciones muy diversas e interesantes. Surge en nosotros una reflexión que nos muestra el camino más corto para llegar a la demostración de que la característica de una masa se halla en los lazos libidinosos que la atraviesan. Ningún hombre soporta una aproximación demasiado íntima a los demás. Conforme al testimonio del psicoanálisis, casi todas las relaciones afectivas íntimas de alguna duración entre dos personas, el matrimonio, la amistad, el amor paterno y la filial, dejan un depósito de sentimientos hostiles, que precisa para desaparecer del proceso de la represión. Este fenómeno se nos muestra más claramente cuando vemos a dos asociados pelearse de continuo o al subordinado murmurar sin cesar contra su superior. Como la hostilidad se dirige contra personas amadas, decimos que se trata de una ambivalencia afectiva y nos explicamos el caso probablemente de un modo demasiado relacionista, por los numerosos pretextos que las relaciones muy íntimas ofrecen para el nacimiento de conflictos de intereses. Según nuestras teorías, una tal restricción del narcisismo no puede ser provocada sino por un solo factor, por el enlace libidinoso a otras personas. El egoísmo no encuentra un límite más que en el amor a otros, el amor a objetos. No puede sustituirse una limitación permanente del narcisismo, pues en las asociaciones de dicho género la tolerancia durará tan solo lo que dure el provecho inmediante producido por la colaboración de los demás. La libido se apoya de la satisfacción de las grandes necesidades individuales y elige, como primeros objetos, a aquellas personas que en ella intervienen. El psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. Desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. El niño manifiesta un particular interés hacia su padre. Quiere crecer y ser como él. Digamos, simplemente toma al padre como su ideal. Esta conducta nada tiene que ver con una actitud pasiva o femenina hacia el padre. Es masculina en todos los sentidos. Se concilia muy bien con el complejo de Edipo, al que contribuye a preparar. Muestra entonces dos lazos psicológicamente diversos, uno con la madre, una directa investidura sexual de objeto, y con el padre,
una identificación que lo toma por modelo. Podemos sintetizar las siguientes tres fuentes. En primer lugar, la identificación es la forma más originaria de ligación afectiva como un objeto. En segundo lugar, pasa a sustituir a una ligación libidinosa de objeto por la vía regresiva, mediante introyección del objeto en el yo, por así decirlo. Y en tercer lugar, puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsaciones sexuales. Mientras más significativa sea esa comunidad, tanto más exitosa podrá ser identificación parcial y así corresponderá a un nuevo comienzo de una nueva ligación. La investigación psicoanalítica, que ocasionalmente ya ha abordado los difíciles problemas que plantea la psicosis, pudo mostrar la identificación también en algunos otros casos que no nos resulten comprensibles. Bueno, según Freud, el enamoramiento puede constar de varios factores. El primero de ellos es cuando el niño encuentra el primer objeto erótico en su madre y la niña en su padre. Posteriormente tenemos el inicio de la pubertad, en la cual los fines sexuales son más directos. El hombre demuestra una apasionada inclinación a las mujeres que le inspiran un alto respeto, pero a las que no le llaman la atención, el hombre puede ser un poco despreciativo hacia ellas. Y es aquí donde podemos encontrar que el enamoramiento se puede medir por medio de cómo es el comportamiento ante dicha mujer. Esto también nos ayuda a diferenciar el deseo sensual. El deseo sensual lo podemos identificar como cuando vemos a una persona muy guapa y nos atrae, pero no nos llama la atención sentimentalmente, digámoslo así. Esta parte es donde entra el fenómeno de la superestimación sexual. Esta existe cuando al objeto amado se le estima todas sus cualidades, cuando hasta el más mínimo detalle se hace que es espectacular. Aunque las demás personas lo vean como un simple detalle, la persona enamorada lo ve como algo muy, muy llamativo, algo muy expresativo, algo que realmente lo hace más de lo que es. Y también el objeto es amado sensualmente. Es cuando usamos la expresión de solo tengo ojos para ti. Es cuando ambos tienen una gran conexión psíquica. Cuando le vemos un físico espectacular y aunque nos digan que no lo tienen, uno se aferra a su idea. Cuando entramos a la etapa del super yo, es cuando el amor se acentúa y la parte enamorada trata de dar todo el cariño que ella misma se tenía a la otra parte. Se considera que el objeto ha devorado al yo. Se considera como amor desgraciado. Y tenemos en el amor compartido todo lo que el objeto hace o exige es bueno e irreprochable. Es algo peligroso cuando analizamos todo lo que con la ceguedad amorosa nos puede motivar a hacer. La diferencia entre el enamoramiento y la diferencia del yo toma posesión de las cualidades del objeto. En el enamoramiento se empobrece dándose por entero al objetivo y sustituyendo por él. Posteriormente tenemos la hipnosis. Nos explica fácilmente el significado de la constitución libidinosa. En la hipnosis hay algunos aspectos que aún no se logran comprender de todo, pero se destaca que una especie de parálisis que resulta la influencia ejercida por una persona omnipotente sobre un sujeto impotente que no tiene defensa. Es algo que nos acerca a la hipnosis que los animales tienen por el terror. En la hipnosis y su relación con el sueño no son nada transparentes. Esto nos demuestra que la hipnosis se encuentra realizada una condición que aún no se conoce. También es muy común el hecho de que el conocimiento moral de las personas hipnotizadas puede oponer una gran resistencia, la cual conlleva una docilidad sugestiva por parte de la persona, que es la hipnotizada. Pero esto proviene de algo mucho mayor importante. Ya a manera de conclusión, podemos poner que una masa primaria es una reunión de individuos que han reemplazado su ideal del yo por un mismo objeto. El ser humano es por naturaleza un ser gregario. Significa que permanentemente está buscando grupos por los cuales referenciarse por diferentes motivos, sean familiares, religiosos, sociales y por empatías académicas o de cualquier otro tipo. Todos los integrantes de un grupo humano buscan alcanzar un propósito cuando se reúnen: el triunfo de su equipo, ganar un torneo, un concurso, sobresalir ante los gerentes por sus resultados, etc. En este sentido, el trabajo en equipo está siempre asociado a la razón por la cual ha sido creado el equipo y la búsqueda constante de contar con las personas indicadas para obtener los resultados esperados.
Entonces, es necesario tener aspectos claves que tienen con los roles de los participantes. Se refiere a los conocimientos, experiencia, habilidades de los integrantes del equipo. En ese sentido se valora la importancia de cada integrante que hace un aporte diferente que permite los resultados esperados. La comunicación es un factor definitivo que permite mantener enterados a todos los integrantes del equipo de lo que ocurre y establecer una organización adecuada que permite que se expresen acuerdos y desacuerdos. Compensación. Cada integrante debe percibir que recibe no solo el aspecto económico, el reconocimiento que merece. En muchas ocasiones el ritmo del equipo puede disminuir si no se siente que recibe felicitaciones, bonificaciones o triunfos que le permiten fortalecer su compromiso con el equipo. Compromiso. Una vez los integrantes del equipo establecen vínculos con los demás integrantes y que se identifican con los propósitos para los cuales está creado el grupo, se genera el sentido de pertenencia que hace del compromiso. La forma primitiva de la sociedad siempre ha sido la horta sometida a un poderoso hecho, y esta sujeción está dotado de un poder extraordinario y domina el resto de ella. De este modo, la masa se nos muestra como una resurrección de la horta primitiva. Freud establece que existen dos psicologías, la de los individuos componentes de la masa, en la cual están enlazados entre sí. Tienen la ilusión de que el Padre los amará a todos. Por otro lado, existe la del padre, jefe o caudillo, que mientras que el padre de la horta era libre, no necesita amar a nadie. Él amaba a los demás, pero solo cuando le servían. En sí suyo se amaba a sí mismo. La masa y la horta. El padre de la horta no era inmortal. Cuando muere, es reemplazado por un individuo de la masa. De este modo, el padre primitivo le impuso a sus hijos una psicología colectiva y se produjo por sus celos y su intolerancia, y así no pudo satisfacer sus tendencias sexuales. Posteriormente, también la coercitividad de la masa se le atribuye a la horta primitiva. La masa quiere ser nominada por un poder ilimitado. El padre primitivo es ideal para la masa y éste denomina al individuo sustituyendo al ideal del yo.